tenemos que tener en cuenta varias cositas. En primer lugar, una de las cosas es que, ¿qué elementos vamos a tener aquí? Y esto no lo voy a repetir mucho porque es parte de lo que ustedes han trabajado en la universidad, es parte de lo que ustedes han trabajado en las bases de la investigación. Esto significa que van a emplear estadísticas, van a trabajar objetivos deductivos bastante claros y sencillos. Además van a tener una lógica de trabajar en una sola página, que es formar una tesis. Una tesis no es otra cosa que una página donde hacen la dosimasia de contrastación de la hipótesis. Además, tienen que tener un análisis superficial de la realidad, muy sencillo. ¿Ok? Además, emplean datos numéricos y trabajan con muestras. Y todo esto nos va a permitir hacer un proceso deductivo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, señores, lo que nosotros queremos hacer es un proyecto de investigación bien rápido. Para eso, en esta guía está todo. Chiquitito, sencillo, fácil, práctico, rápido. Y los va a orientar básicamente. Así que lo que voy a trabajar es esto, es un proyecto de investigación en salud de manera rápida. ¿Está bien? Entonces, miren. La investigación, acá voy a decidir si es descriptiva, explicativa o experimental. ¿Ya? Básicamente a donde quiero ir. Porque en otras áreas hay solo descriptiva y experimental. En el caso de ustedes, voy a elegir si es descriptiva, explicativa o experimental. Para su caso, es explicativa o experimental en todos. El proyecto, a grosso modo, va a tener un problema, realidad problemática, investigaciones previas, objetivos generales específicos, hipótesis, diseño, ética y referencia. Estas tres fases van a complementarse, ampliarse con marco teórico, con un montón de cosas que va a contribuir. Pero lo central, el eje, el esqueleto, es este. Ahora, el problema que ustedes tienen es una brecha entre lo que es y lo que debe ser. El debe ser es una situación esperada. El es una realidad que de alguna manera la necesitamos manejar, y esa realidad que necesitamos manejar, ¿ok? Es una condición que tenemos. Por ejemplo, hay mucho parto domiciliario en la sierra, que debe ser que haya parto institucional. Hay poco uso de métodos anticonceptivos, que debe ser que la mayoría de chicas se cuiden. Hay una elevada tasa de analfabetismo, que debe ser que no hay analfabetismo. Esta brecha nos permite hacer un problema de investigación. Y para eso hay problemas descriptivos, explicativos y experimentales. Cuando hablamos de un problema de tipo descriptivo, solamente analizamos una variable. Como por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de anemia en gestantes? ¿No? Tienes una sola variable que es anemia. Si nosotros complementamos con los criterios de Kerninger, será cuál es la prevalencia de anemia en gestantes en el hospital María Auxiliadora en el año 2021. ¿No? La variable es prevalencia, no, la variable es anemia. Pero este tipo de trabajos ya no se aceptan, por la sencilla razón de que son de segundo ciclo, primer ciclo. Son muy, digamos, muy sencillos y no ameritan un grado. Ahora, el otro tipo de problemas son los explicativos analíticos, que son los que tienen la mayoría de ustedes, ¿no? Se hace con el planteamiento en qué medida, por ejemplo, en qué medida la vaginosis bacteriana se relaciona con la ruptura de membrana en gestantes de la maternidad María de Cristo en el año 2021. Y ahí tenemos el problema explicativo. O variables, puede ser dos o más poblaciones, y la palabra en qué medida. En los experimentales, también hay dos variables, dos o más poblaciones, pero controlas una de las variables, que puede ser un tratamiento o método técnico. Y hacemos siempre la pregunta, ¿es más eficaz? Ejemplos, es más eficaz la doxiciclina que la clindamicina en el tratamiento de la vaginosis bacteriana. Es más eficaz el sistema Banner que el sistema de registro clásico en la reducción del tiempo de matrículas. En la primera, tendríamos que decir, en la maternidad Santa Isabel en el año 2020. ¿Verdad? Muy bien. También hay otras condiciones. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Chicas que digan, ahora vamos a ver lo que es un experimental, ¿no? El experimental son dos variables, pero tú controlas una de las variables, que es un tratamiento, método, técnica. Y generalmente se hace con la pregunta, ¿es más eficaz qué? Por ejemplo, ¿es más eficaz
la doxiciclina que la clindamicina en el tratamiento de la vaginosis bacteriana. Es más eficaz el sistema Banner que el sistema de registro clásico en la reducción del tiempo de matrícula y ahorro de costos. Por ejemplo, en la primera, falta lugar y tiempo. No es más eficaz la doxiciclina que la clindamicina en el tratamiento de vaginosis bacteriana de mujeres que acuden al servicio de obstetricia de el Hospital Santa Isabel del Porvenir. Y ya está, en el año 2020. Luego hay lo que se le llaman los problemas de tipo factorial. Cuando hablamos de los problemas de tipo factorial, ¿no? Entonces hablamos de varias variables independientes con una variable dependiente. Repito, varias variables independientes con una sola variable independiente. Sería dependiente. Entonces, obviamente aquí lo que se tiene que hacer, en este caso, es básicamente interpretar que son varias investigaciones en una sola, repito, varias investigaciones en una sola. Cuando uno quiere ver los factores, es un trabajo para tesis de doctorado. Lamentablemente, pues hay mucha gente que ha hecho estas investigaciones en el pasado y al decir factores relacionados con cualquier cosa, ha metido edad, estado civil, religión, procedencia, sexo, y eso lo cruza contra cualquier cosa. Esas variables que les acabo de comentar son datos de filiación. Y esos datos de filiación no se relacionan con cualquier cosa. ¿Ok? Son simplemente características de una muestra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un factor es una macrovariable que agrupa en su contenido múltiples variables. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados al bajo rendimiento académico? ¿Cuáles son los factores socioculturales y socioeconómicos y culturales relacionados a la muerte materna y la libertad? Yo hice un trabajo así, más o menos fueron 60 tablas, un año entero de trabajo, más de 35.000 soles de financiamiento, un equipo de contingente de la Dirección Regional de Salud para hacer una investigación en los casos de muerte materna en todas las sierras de la Libertad, y obviamente demoró muchas manos, mucho tiempo y mucha dedicación para poder hacer una investigación de ese tipo, que solamente se hace a nivel doctoral, o sea, no se cruza datos de filiación contra lo que sea, realmente son factores socioeconómicos, y hablamos de determinantes sociales. Cada determinante social tiene un promedio de 20 a 30 variables dentro. Lo social 20 a 30, lo económico 20 a 30, lo cultural 40 a 50 más o menos. Y en general son más de 150 a 200 variables, de los cuales se reducen las principales de acuerdo a la decisión. Pero nunca están los datos de filiación. Hay que tener mucho cuidado. ¿No? Entonces, pero ha habido una mala costumbre de considerarlo esto como tema factorial. Ahora vienen los problemas de consecuencia múltiple también, ¿no? Aquí es una macro variable dependiente, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es cuáles son las consecuencias de esta macro variable, agrupa muchas subvariables. Fíjense ustedes cómo se plantean, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias educacionales del envejecimiento conductista? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, reproductivas de la poliandría? ¿O cuáles son las consecuencias obstétricas, psicológicas y reproductivas de ¿cómo le llaman esto? De la anexitis aguda a repetición en mujeres trabajadoras sexuales de Milagro en el año 2020, por decir, ¿no? O cuáles son las consecuencias psicológicas, sociales, culturales, laborales y educacionales del aborto provocado en mujeres jóvenes estudiantes universitarias de tal edad, ¿no? Es otro tipo de problema. Pero también es doctoral, porque se estudian múltiples variables, no solo son dos. ¿No? Por ejemplo, bueno, esto no. Objetivos generales. Cuando hablamos de los objetivos generales, sabemos que hay una meta a resolver y simplemente colocamos un verbo infinitivo para ajustar el objetivo. Determinar, identificar, comparar, priorizar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de anemia en gestantes? Ya está. Lo conformamos, eliminamos la palabra cuál es y ponemos determinar la prevalencia de anemia en gestantes. De que acuden al servicio tal de el establecimiento de salud tal, ¿no? O sea, ¿cuál es la prevalencia de anemia en gestantes en usuarias, ¿no?, del servicio de obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo, por decir, en el año 2021. ¿Ya está? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de un problema explicativo, la transformación es mucho más fácil. Ponemos así, ¿no? ¿En qué medida el método de inspiración musical, bueno, esa no, en qué medida la calidad de atención de la enfermera influye, ¿no?, en la continuidad del tratamiento de pacientes con tuberculosis, ¿no?
Entonces, aquí podemos hacer una pequeña variación y complementación y decir en qué medida, ¿no?, la calidad de atención de la enfermera influye en la continuidad del tratamiento de pacientes tuberculosos que acuden al centro de salud Las Gardenias en el año 2020, ¿no? Y ya tenemos el problema definido, la población identificada y todo absolutamente claro, ¿no? Entonces acá lo transformamos a objetivo general, eliminamos en qué medida y ponemos determinar la relación entre la calidad de la atención, ¿no?, de la enfermera y la continuidad del tratamiento de pacientes tuberculosos en el Centro de Salud Las Gardenias en el año 2021. Pero como verán ustedes aquí, cambiamos la palabra en qué medida por la palabra determinar. Cuando decimos acá influye, lo podemos dejar o podemos cambiar de tiempo, ¿no?, este conector lógico de causa y ponerle influencia acá, la influencia, o simplemente variarlo un sinónimo como la relación. Este podría ser en qué medida la calidad de atención de una enfermera se relaciona con la continuidad. O este podría ser también determinar la influencia entre la calidad de la atención y la continuidad del tratamiento de pacientes tuberculosos. Como vemos, es fácil. Lo que hay que centrarnos es eliminar la palabra en qué medida, poner determinar y adjuntar un artículo y luego el conector de causa, determinar la relación entre A y B. No es muy complicado hacer los objetivos experimentales, es muy parecido a lo anterior. Y en este caso, los objetivos experimentales, por ejemplo, en un problema determinar o en qué medida se movió. Por favor, no vayas a mover, déjame controlar a mí. ¿En qué es más eficaz la clindamicina que la doxiciclina en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica de mujeres que se tienen en el consultorio de salud reproductiva del Hospital Belén en el año 2021? Entonces, borramos el más eficaz y ponemos determinar. En este tiempo pasivo que tiene el conector de resultado, lo ponemos a un tiempo, en este tiempo activo, a un tiempo pasivo, y ponemos determinar la eficacia. ¿De quién? De la clindamicina, comparada con la doxiciclina en el tratamiento de enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes o en gestantes que acuden, no, gestantes no, en mujeres de salud reproductiva que acuden al Hospital Belén en el año 2020. Ya está. Dense cuenta del proceso de transformación. Esta es una guía, por favor, y esa guía tiene que estar clara para ustedes. ¿Ok? Seguimos. Cuando hablamos de los objetivos específicos, hablamos de una situación muy importante que aquí los objetivos sumados me tienen que dar el objetivo general, ¿no? Y si no suman, hay un problema serio. Hemos hecho mal los objetivos. Entonces los objetivos específicos sumados me tienen que dar el objetivo general. No pueden simplemente ser objetivos cualquiera. Son objetivos que tienen que venir del marco teórico, que tienen que venir del proceso de descomposición. Y esos objetivos que vienen desde el marco teórico, ¿ok? Eh, Vienen de poder reducir, eliminar, descomponer, precisar las variables de los libros, los tratados y las teorías, ¿no? Para poder trabajar de manera correcta eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a... Bueno, estos otros... Ah, aquí está un ejemplo muy bonito. Empecé a desconfigurar un poco, pero no importa. Dice lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un objetivo así, más o menos como lenguaje, bien fácil, ¿ya? Ustedes cuando hemos estudiado lenguaje, saben que la palabra lenguaje tiene todo un conocimiento, ¿verdad? Cuando determinamos los conocimientos del lenguaje, ¿no?, hablamos de elementos que componen esta palabra. Entonces, si vamos a la teoría, tenemos que el lenguaje se descompone en redacción, semántica, sintaxis y gramática. Si sumo gramática más sintaxis más semántica más redacción, da lenguaje. Primer objetivo general, determinar los conocimientos del lenguaje de alumnos de la gran unidad escolar en Trujillo en el año 2021. Los objetivos específicos serán determinar los conocimientos sobre redacción de los alumnos, sobre semántica de los alumnos, sobre sintaxis de los alumnos, sobre gramática de los alumnos, que sumados me van a dar conocimientos del lenguaje. Jamás, jamás se pone la edad, el sexo, la procedencia, la religión, vetado, porque eso no son objetivos específicos. Los objetivos específicos son aquellos que sumados me dan el general. La edad más el sexo más la religión más la procedencia no me va a dar.
el objetivo general. Pero estos de acá sí son partes del lenguaje. Este lenguaje lo he descompuesto en redacción, semántica, sintaxis y gramática. Hay que tener mucho cuidado porque la descomposición de sus variables tienen que venir de los libros, de los tratados, de los documentos. Este es para este caso, cuando es descriptivo. ¿Qué pasa cuando es explicativo? Por ejemplo, ¿en qué medida determinar del objetivo general, determinar la calidad de atención y la fidelidad de los clientes bancarios, ¿no? O determinar la calidad de la atención y la fidelidad de los pacientes a la toma de Pan Nicolau, el tema que su compañera está haciendo, ¿no? La calidad, según Judith Bruce, de atención se descompone en trato, tiempo de espera, privacidad. Según Paganini, trato, tiempo de espera, privacidad, resarcimiento, decoración, ambientación, cortesía, prestigio, ¿no? Y toda una serie de componentes. Pero sumados me tienen que dar calidad. Pues acá yo tengo que hacer, dice que este es uno con variable independiente descompuesta. Quiere decir que voy a descomponer en dos bloques. Y voy a tener los que son fieles y los que no fielen a un banco, o los que son fieles y no son fieles a un servicio. Por ejemplo, las que abandonan ya dejarían de ser fieles al servicio. Entonces, con respecto a fidelidad, ¿no? Fidelidad a una institución, a un servicio, a un banco. Entonces, ¿cómo descompondrían los objetivos? Determinar el tipo de trato recibido por clientes bancarios de alta fidelidad. Determinar el tiempo de espera por los clientes bancarios de alta fidelidad. Determinar la privacidad recibida por los clientes bancarios de alta fidelidad y luego comparo el trato, tiempo de espera, privacidad recibida por clientes bancarios que ahorran en otros bancos. Como verán ustedes, sumado todos estos me da el objetivo general, pero además dice la teoría de Feinstein que los objetivos se hacen con la multicotomía de una variable en la función de la dicotomía de la otra. Quiere decir que fidelidad tiene que tener dos grupos, fieles e infieles. Ponente de cobre, no se ponente de cobre. Usuarios, no usuarios. ¿Ok? Tiene que ser la expresión de la variable dependiente en dos grupos. Para que sea un caso control, una cohorte, una perspectiva histórica o cualquier otro diseño. ¿Ok? Y la calidad es lo que tenemos que descomponer. Muy bien. Con respecto a este otro tipo de objetivo, ya no es con variable independiente descompuesta, sino con variable dependiente descompuesta. Por ejemplo, tenemos que determinar la relación entre la vaginosis bacteriana y la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres en edad fértil. Fíjense, los objetivos específicos, igual voy a coger la variable dependiente para descomponer. Y será, pues, determinar la prevalencia de enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres en edad fértil con vaginosis. Determinar la gravedad de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres con vaginosis. Determinar la zona de la enfermedad inflamatoria pélvica, ya sea ámpula, ya sea istmo, o sea trompa directamente o fimbrias, ¿no? En mujeres con vaginosis bacteriana. Y luego comparo la prevalencia, gravedad y zona de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres sin vaginosis bacteriana, para ver si hay una asociación con respecto a la gravedad, prevalencia, incidencia e incluso en la magnitud de la condición. Luego, tenemos los objetivos específicos experimentales. Acá vamos a determinar la eficacia, por ejemplo, en este objetivo general, determinar la eficacia de la ciprofloxacina comparada con la macroantina en el tratamiento de la infección del tracto urinario, bien simple. Acá sí es cotidiano, convencional, tradicional, solo en el experimento. Determinar la eficacia de la ciprofloxacina en el tratamiento de la infección del tracto urinario. Determinar la eficacia de la macroantina en el tratamiento de la infección del tracto urinario. Y finalmente comparar la eficacia de ambos tratamientos. Solo para esta circunstancia se hace ese planteamiento de ese tipo de objetivos. Muy bien, entonces yo qué es lo que voy a hacer ahora, vamos a darle un tiempo, voy a parar la grabación, ¿ok? Para que ustedes hagan su objetivo general y sus objetivos específicos. Muy bien, paramos la grabación.